Muy buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos a este ciclo de webinars de programas presidenciales para el desarrollo de la ciencia y la investigación en Chile, organizados por la Universidad de la Frontera, con el objetivo, obviamente, de conocer cuáles son las políticas de los candidatos presidenciales en el ámbito, obviamente, del desarrollo de la investigación, la innovación, la ciencia, el conocimiento, el emprendimiento científico en Chile. En esta primera oportunidad, en este primer webinar, tenemos como invitado al señor Giorgio Jackson, coordinador político de la candidatura presidencial del señor Gabriel Boric, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy amable, Giorgio, por acompañarnos en esta jornada hoy día. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para dar el saludo institucional, hemos invitado a nuestro rector, al doctor Eduardo Hebel, quien nos dará un saludo en el inicio de estos webinars, un poco poniendo en contexto lo que es la investigación, ciencia en nuestra universidad y en las regiones de nuestro país. Rector. Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos y todas, autoridades, investigadoras, investigadores, académicos, académicas. Bueno, y por supuesto a nuestro invitado de hoy, al señor Giorgio Jackson, coordinador político de la campaña de Gabriel Boric. Gracias, Giorgio, por estar en este primer webinar. Es un agrado acompañarlo en el inicio de este ciclo de webinars denominado Programas Presidenciales para el Desarrollo de la Ciencia y la Investigación en Chile, una iniciativa que lidera la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de la Frontera, dirigido por nuestro vicerrector, don Rodrigo Navia. Gracias, Rodrigo, por esta iniciativa. Y con este ciclo buscamos conocer cuáles son las políticas que los candidatos presidenciales pretenden implementar para potenciar el desarrollo de la investigación, la innovación y el emprendimiento científico en Chile. Como universidad pública, estatal y también regional, nos ocupa y preocupa los derroteros que tendrá el ámbito científico en el futuro en nuestro país. La pregunta central es cuál es la importancia que le darán y cómo materializarán el discurso concerniente a esta materia, especialmente para las casas de estudios superiores regionales, las que tienen mucho que hacer y decir al respecto de los territorios que están insertas su gente y su academia. Este punto es crucial porque habla también de la descentralización y mirada al quehacer de las universidades. Y esto también tiene que ver y se refrenda con los resultados de la última encuesta CEP, que situó a las universidades como instituciones con mayor confianza, según la ciudadanía. Y me atrevo a decir porque hay tres ejes que han demostrado nuestra credibilidad. En primer lugar, el rol activo de las universidades y científicos del mundo en su lucha contra la pandemia, en que las universidades como la nuestra no han estado ausentes. La disposición, esfuerzo y compromiso para, a pesar de la adversidad y la crisis sanitaria, seguir impartiendo una educación de calidad que esté a la altura de los jóvenes y futuros profesionales en que evidentemente van a desarrollar nuestros territorios. Y en el caso particular de Chile, la preocupación y poner a disposición de la Convención Constituyente los recursos de infraestructura y también el apoyo intelectual para que funcione de manera bastante adecuada los constituyentes que forman parte de la Convención. Dicho esto, creo que el rol de las casas de estudios superiores en este momento es realmente muy protagónico. Estamos a puertas de tener una nueva Carta Magna y queremos que nuestro quehacer sea debidamente reconocido, apoyado e impulsado. Es así. Con este conocimiento podremos anticiparnos a los nuevos escenarios y orientar nuestra estrategia hacia la concreción de los objetivos en materia de investigación para continuar contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades y también de las personas. Solo así podremos seguir desarrollando la ciencia y la investigación de calidad y avanzar hacia el Chile que queremos. Nuevamente agradezco la presencia de Giorgio Jackson, quien es el coordinador político de la campaña de Gabriel Boric,
Y vuelvo a insistir en que las universidades, especialmente las universidades que le pertenecen al Estado, tienen un rol fundamental en el quehacer diario y en el quehacer para el desarrollo de nuestros territorios, para el Chile en su totalidad y también al mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por su saludo. Le agradecemos su presencia en este webinar, así como también a todos los a quienes están participando en esta sesión. Muy bien. Comenzaremos conversando, Giorgio, te invito a relajarnos y a conversar un poco respecto de el rol e importancia que la ciencia tiene en el programa del candidato Gabriel Boric respecto del desarrollo de los territorios, del desarrollo de las regiones, del impacto en las personas. Hemos leído el programa en ciencia de la candidatura de Gabriel Boric y nos damos cuenta que hay varios puntos de interés en que podemos hoy día quizás hacer una mirada un poquito más profunda, y el primero es ese. ¿Qué rol tendrá la ciencia en un futuro probable posible gobierno de Gabriel Boric desde el punto de vista de motor de desarrollo regional? Bueno, creo que ese es precisamente el debate que nos animó hoy día. Agradezco la invitación, la organización. Toda propuesta tiene que partir de un diagnóstico. Y por lo tanto, en materia de la importancia de la ciencia y también de la transferencia tecnológica, la innovación en un país, tiene que tener un para qué y también un diagnóstico, como decía anteriormente. Y el diagnóstico no puede desentenderse, como se mencionaba también anteriormente, a el proceso de cambios que está viviendo Chile, con una convención constitucional en la cual se van a debatir muchísimos temas, entre ellos también el carácter y el mandato que tiene el Estado y, por cierto, todas sus instituciones para buscar el bienestar en el país. Y ese bienestar que viene de múltiples formas. Creemos que las universidades, los espacios en los que se da el tiempo y donde se conjuga también el talento para superar las barreras del conocimiento, ir abriendo nuevos espacios y fronteras de conocimiento, creo que son fundamentales y lamentablemente han sido postergadas y desde nuestro punto de vista han sido abandonadas en el tiempo, ¿ya? A su propia suerte, a su autofinanciamiento y muchas veces a la necesidad de generar una cultura de la concursabilidad que atenta contra la estabilidad y proyección de largo plazo de los proyectos de investigación y de generación de conocimiento. Y al mismo tiempo hay dos partes del diagnóstico que nos parecen interesantes profundizar. Uno es dónde se concentra, porque en verdad hoy día en Chile, a pesar de todo, hay muy buena investigación para los recursos que se tienen, ¿no? Entonces tenemos hoy día que incluso ha disminuido en los últimos años el porcentaje de los recursos que el Estado, que Chile en general, invierte en investigación y desarrollo. Hoy día estamos en cerca del 0,36% del PIB. En un momento llegó a estar casi en el 0,4%, pero siempre cifras bastante ínfimas comparados con los promedios de la OCDE, que nos deberían situar por sobre un punto. Hay países que llegan hasta casi 2,5 puntos y por lo tanto estamos muy lejos de esos países. Y el programa de Gabriel Boric propone, dentro de otras cosas, acercarse a ese punto del PIB que hay un consenso científico, tecnológico que lo recomienda, pero ningún gobierno ha querido avanzar decididamente en eso. Otro punto esencial... dale con eso. Sí, ¿cómo avanzamos en forma escalonada, como dice el programa de Gabriel Boric, hacia ese 1% del PIB de inversión en gasto en investigación, desarrollo, en innovación? ¿Cuál es la propuesta que hay detrás de ese avance gradual hacia el 1%? Mira, hay una propuesta interesante que incluso yo la consideraba bastante moderada, bastante consensuada, que salió de una comisión presidencial en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, en el cual se definía una posible ruta para llegar a ese 1%, que era con aumento del orden del 10 o el 15%, creo que el primer año era 15 y después eran 10, no recuerdo la cifra exacta, está ahí en un informe que es público, en la cual se podía llegar escalonadamente en algo así como 6 años, si no me equivoco, a llegar al punto del PIB. Y nosotros creemos que es perfectamente realizable, sobre todo por la prioridad que tiene.
Hoy día, en parte del contexto que iba a mencionar, tenemos que, además de tener una muy baja nivel de inversión, tenemos muy mal el sistema de descentralización en materia de investigación y desarrollo. Está muy concentrada, por cierto, porque tenemos algunos polos y esos polos no llegan a inventarlos, pero hay otros lugares donde hay posibilidades de crecimiento, de atingencia de los espacios de investigación con oportunidades de desarrollo en las regiones en distintos ámbitos que la sociedad está hoy día demandando. Y por eso ese match no ha sido muy efectivo, y por más que hay diagnósticos, la verdad es que no es prioridad política. Si al final todos teníamos la esperanza de que con institucionalidad ya más robusta, es decir, teniendo un ministerio, íbamos a tener en la ciencia una agencia política, es decir, que íbamos a tener alguien que iba a poder abogar para que la ciencia fuese protagónica en el desarrollo del país, y lamentablemente eso no se ha cumplido. Ha seguido relegada, y nosotros esperamos ponerla en una posición de vanguardia y de alguna manera de palanca hacia los objetivos que estamos buscando, tanto en materia de descentralización, tanto en los gestos importantes, por ejemplo, en igualdad de género, que hoy día solo 1/3 de las y los investigadores son mujeres, y por lo tanto ahí también hay cosas importantes en materia de diversidad para abrir los espacios de innovación, porque nos estamos perdiendo mucho talento por esas prácticas que impiden la diversidad, y al mismo tiempo asignarles misiones, que nosotros creemos que es súper importante el que exista una posibilidad de que, así como quizás en otras etapas de desarrollo, algunos países fijaron ciertas misiones y su investigación también estaba de alguna manera orientada a ciertos propósitos públicos. En algún momento fueron objetivos no deseables, como las guerras, ¿no? Habían objetivos bélicos que desarrollaron un montón de tecnologías a partir de la ciencia. En otros momentos fue la exploración espacial. Hoy día probablemente uno de los dos más grandes desafíos que tenemos es el ámbito sanitario, por un lado, y también el ámbito de la crisis climática. Eso debe ser, y cómo nos adaptamos también a los eventos que vienen llegando cada año con más fuerza de mitigación respecto a los efectos de la crisis climática. Y ahí hay dos desafíos que, adaptados a nivel local, nos pueden dar un montón de luces de cómo ir avanzando. Y a eso uno le podría sumar otra capa, que es la capa de cómo mejoramos los niveles de, por ejemplo, ya más aplicados, de productividad y de innovación tecnológica para entregar mayor bienestar a nuestra población. Todo eso requiere de un ecosistema. Y hoy día, de partida, no tenemos un ecosistema. Tenemos instituciones por separado. Por ejemplo, para el tema de transferencia tecnológica tenemos, no sé, más de 100 programas en total, si es que uno mira desde Corfo, también si es que mira desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o también otros ministerios que están repartidos ciertos fondos para la innovación, pero no hay una coherencia en la búsqueda de propósito público. Existen incentivos cruzados y hay un montón del ámbito regulatorio que no tienen claro un para qué. Y eso hace que todas las agencias, todas las actorías, las universidades estén por sí solas tratando de armar institucionalidad, por ejemplo, en materia de transferencia tecnológica, pero no hay una dirección general, una visión general de cómo estos bienes comunes le van a servir al desarrollo del país. Y yo creo que ahí hay una tarea importante, que si bien hay alguna institucionalidad que ha servido para ir acomodando esta visión, por ejemplo, el CENIT ha dado algunas pistas, también para, por ejemplo, crear los distintos proyectos de investigación más multidisciplinarios y también entre distintas universidades. La verdad es que no hay, por así decirlo, un camino de invitación a estudiantes talentosos y talentosas que quieran seguir la carrera de la investigación, en el cual tengan ciertas certezas, tanto en términos de carrera funcionaria, de continuidad, de estabilidad. Lo veíamos hace poco, astrónomos y astrónomas que tenían que irse del campo porque no encontraban carrera, y lo mismo con quienes vienen volviendo de doctorado, que no encuentran campo laboral, y eso es puro desperdicio, en el fondo desperdicio nuestro, y eso yo creo que es un desafío gigante. Así es, ya vamos a volver a ese tema que también aparece en el programa, Giorgio, si me lo permite, sobre el tema de la estabilidad laboral de los científicos e investigadores, y un poco retomando el tema presupuestario. ¿Cómo se visualiza en el programa de Gabriel Boric la estructura de ese presupuesto? En los países desarrollados nosotros sabemos que la estructura está invertida de lo que es de un país como el nuestro, donde el 90% es
es un presupuesto ni más de estatal, y la inversión privada o el sector productivo es mínima. ¿Cuáles son los incentivos que tiene preparado el programa de Gabriel Boric para lograr apalancar recursos del sector productivo, del sector privado, en el ámbito de ese crecimiento gradual hacia el 1% del PIB? Claro, es que nosotros tenemos un problema porque efectivamente la pirámide está invertida, tal como tú lo mencionas, debiésemos tener que cerca del 40 o quizás el 50% debiese ser de inversión privada, pero acá no hay prácticamente nada y partimos de una base muy baja. Entonces, en cualquier caso, igual desde el Estado debiésemos al menos duplicar, ¿ya? Al menos duplicar el presupuesto que tenemos y esperar que también por parte del sector privado venga un porcentaje que vaya en aumento. La pregunta es cómo. ¿Qué se entrega como incentivo? Y ahí hay que tener una conversación que es más normativa, ¿ya? Porque en el ámbito de cómo se desarrolla un fortalecimiento de lo público, del financiamiento público, hay muchas ideas que yo creo que son bastante consensuadas. Queremos fortalecer, como en todas las regiones, en cada una de las regiones queremos que hayan centros regionales de I+D y ahí entregarles apoyo que sea a largo plazo, ¿ya? Que sea coordinado con las distintas universidades de las regiones, entenderse también como una red y no como un espacio competitivo que muchas veces impide la colaboración. Nosotros creemos que ahí hay que colaborar más que entregar elementos competitivos y también que sea pertinente a los territorios. A nosotros nos interesa que también la gente valore, valide y por lo tanto quiera que se entregue más presupuesto a sus universidades porque tiene de alguna manera un impacto no solo en extensión, que siempre es importante, no solamente en la educación, sino también en resolver problemas de la vida cotidiana de las personas. Ya está la investigación básica, por un lado, que es fundamental, pero también tenemos que entregar, porque si no, la institución no logra legitimarse, ¿no? La institución, universidad, centro de investigación, etc. También nosotros lo que planteamos es que desde el sector privado tiene que existir o sea, bueno, y dentro de eso nosotros también estamos planteando partir creando un instituto tecnológico público relacionado con la emergencia climática. Para nosotros es súper importante ese ámbito y partir por ahí y creemos que hay un espacio de colaboración también público-privado súper interesante. Pero en materia de inversión privada, la pregunta de fondo al final se trata de cómo generamos los incentivos para que las empresas destinen, como se hace en muchas otras partes del mundo, un porcentaje de su presupuesto. Y esto en general lo hacen las empresas medianas o grandes. Es muy difícil encontrar que las micro o pequeñas empresas hagan inversiones en esto. Generalmente son las grandes empresas. ¿Cómo lo hacemos para que destinen parte de sus presupuestos, de sus utilidades, a la reinversión en materia de investigación? Y ahí una de las cosas que nosotros creemos que hoy día quizás está mal alineada, que no funciona, que hay un problema tanto a nivel global, pero también a nivel local, tiene que ver con la propiedad intelectual, con las patentes, con el sistema de patentes. Hoy día en Chile se patenta muy poco, ¿no? Se patenta poco y la pregunta es qué ganan patentando si es que también están inmersos en un sistema global donde es muy difícil que esas patentes obtengan algún tipo de rédito en el futuro, ¿no? Uno piensa que entre toda América Latina, Caribe y África patentamos menos del 1% del total de las patentes que se inscriben en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces es muy, muy poco y uno dice, bueno, es una gota de agua dentro de un océano, ¿ya? Y por lo tanto la pregunta es ¿qué rol tiene Chile, qué rol tienen los países como Chile para colaborar y también para poner ciertos incentivos? Y ahí estamos muy desactualizados en nuestra legislación, es muy contradictoria, incluso uno puede mirar leyes que son mucho más atractivas tanto para el Estado como para el privado. Por eso digo que el match acá en Chile es muy malo, como por ejemplo la ley Bayh-Dole de Estados Unidos, que se hizo a mediados de los años 80, que logra una síntesis que podría ser un piso mucho más consensuado de lo que existe hoy día. Y uno podría ir más allá de eso incluso, pensando en cómo se puede conciliar la posibilidad de que distintas emprendimientos que surjan de la innovación tecnológica a partir de las investigaciones más aplicadas y que sean productivas, pero también resguardando el interés público, siempre pensando que el conocimiento es un bien público, es un bien común, ¿ya? Y ahí nosotros creemos que puede haber mucho espacio de incentivos, tanto tributarios, ¿ya? Porque las patentes son una forma de incentivo, ¿no?
Es una forma y probablemente la más costosa para la sociedad, porque le entregas un monopolio sobre un bien que es intangible, público, que es replicable, y le entregas durante un tiempo un monopolio. Pero también hay otras formas de explorar que pueden ser los premios por encontrar. Si tú encuentras un propósito público, encuentras una buena solución, también existen formas de premio y también incentivos en materia tributaria. Incentivar a las empresas a que si es que investigan en ciertas líneas, por ejemplo, que vayan acorde a los objetivos del CENIT u otras materias de interés público, que existan rebajas tributarias y eso que permita una inversión en esos temas y que eventualmente se les pueda proteger durante una determinada cantidad de años. Sí, exacto. O sea, en el fondo necesitamos una política pública de cómo incorporar al sector productivo en el ámbito del I+D. Y esperamos que eso de alguna manera, ¿no es cierto?, se pueda plasmar en una idea de refundar, digámoslo así, en términos prácticos, ¿no es cierto?, lo que hacemos en el ámbito de I+D del sector productivo. El programa desliza, además, según lo que leí, que habría un programa también de incentivo al I+D en empresas públicas, lo cual podría ser otro vehículo de alimentar este 1% del PIB en forma gradual. No sé si podemos entrar en ese tema brevemente, cómo sería ese programa de incentivo al I+D en las empresas públicas que pudieran de alguna manera, ¿no es cierto?, aportar al desarrollo de la ciencia a nivel nacional a través de estas empresas. Sí, es que eso es algo bien importante. En Chile tenemos pocas empresas públicas, pero las empresas públicas que tenemos en general están vinculadas a sectores bien estratégicos, bien importantes. Tenemos empresas públicas, la más grande y la más importante ligada a la minería, ligada a la extracción del cobre, y por lo tanto ahí hay una posibilidad muy grande, tanto en materia de financiamiento, porque mueve muchos recursos, sobre todo ahora que el dólar está en promedio, está este año a más de 4.15, creo que está en promedio todo el año, dólares en la libra, y por lo tanto hay una oportunidad significativa de poder generar encadenamiento productivo al sector minero, y por lo tanto que se produzcan procesos de innovación que apunten precisamente a los temas climáticos respecto y al impacto climático que tiene la minería, a la eficiencia energética, también a la reducción de contaminantes, a la posibilidad de tener nuevas formas y mejores formas de refinamiento o de extracción del mineral. Hay un montón de cosas que se pueden hacer por esa línea que puedan ayudar a la productividad, a la mitigación de los efectos del cambio climático, a la eficiencia, que debiésemos poder aprovechar. Y eso la empresa minera debiese poder tener líneas de investigación y debiese tener también cierto empuje desde el propósito público que tiene una empresa como esa en esa materia. Lo mismo, no sé, Metro es una gran empresa también. Metro es una gran empresa pública, lo mismo uno podría pensar de EFE, que se dedican al transporte y hay ámbitos de innovación en materia de transporte que debiesen ser naturales en esa línea en términos de eficiencia, de gestión, de un montón de cosas más prácticas, o también ENAP también otra empresa pública en la que se podrían hacer procesos muy similares a los de Codelco, claro, con márgenes mucho inferiores. Pero claro, nosotros lo que queremos es que esté presente en el sector público, porque debiésemos siempre tender a que las empresas del sector público puedan dar cierto ejemplo en materia de gestión e innovación y marcar la pauta como benchmark a las empresas privadas y de esa manera mostrar que la innovación debiese estar como motor permanente en todas las empresas que tienen altos niveles de ingresos como tanto estas públicas que te mencioné y empujarlo también así, incentivarlo en lo privado. Así es. Giorgio, me imagino que vio el debate anoche de los candidatos y candidatas. Yo lo vi con especial atención. ¿Sabe cuántas veces se nombró la palabra ciencia anoche en el debate? Si no me equivoco, una al final en el cierre de Gabriel. Una en los últimos 10 segundos, justamente. Sí. ¿Es la ciencia un tema en la política? No tanto, la verdad. Y yo me he frustrado los últimos 7 años porque a mí me gusta mucho la ciencia. He participado de la Comisión de Ciencia en mis 2 periodos, los últimos años del primer periodo y... ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Perdí un segundo. Ahora sí. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, Ya. se escucha. Mencionaba que he participado de la Comisión de Ciencia estos últimos 2 periodos, o sea, mis 2 periodos, y me he dado cuenta que es algo totalmente relegado.
A mí me tocó ser presidente de la Comisión de Ciencia durante el año 2018 y probablemente fue el año que más veces ha sesionado la Comisión de Ciencia, quizás no sé en cuánto periodo, pero la secretaria de la comisión me decía, esto la verdad es que casi nunca sesiona. Y es bastante frustrante porque es un aspecto esencial que permite catapultar otros procesos. Probablemente no es que el país se vaya a acabar hoy si es que no se innova o no se invierte en ciencia, pero en el largo plazo siempre nos vamos a dar cuenta, pucha, debimos haber hecho algo. ¿Ya? Hoy día con todo el efecto de la pandemia y el no tener producción de vacunas y que se hayan cerrado en su momento, uno dice, chuta, no debimos haber hecho eso en el año 2003, ¿no? Con los laboratorios y haberlos cerrado. No debimos haber hecho otra cosa porque los temas de ciencia no son contingentes en general, sino que son de largo plazo. Y ahí, al menos desde la candidatura de Gabriel Boric, hay una convicción súper grande e importante de que la ciencia tiene que ser motor tanto para la toma de decisiones de ciertas políticas públicas que tienen que estar basadas en evidencia, como también en la promoción de su desarrollo, ¿no? de la creación y generación de conocimiento nuevo y que se tenga un impacto en la sociedad. Y ahí yo al menos tengo la deformación como ingeniero de tener una base en ciencias de la computación en particular, pero tengo la motivación de poder, desde este espacio que me toca a mí, en la coordinación política de una campaña, dejar ahí la semilla para que esté el ámbito de la ciencia siempre presente, porque tenemos tantas oportunidades en Chile desde la astronomía, desde nuestros recursos naturales, nuestras condiciones geográficas. O sea, tenemos un lujo de territorio, de contexto, para poder hacer de la ciencia uno de los motores de nuestro desarrollo y no lo estamos haciendo. Perfecto. Vamos al tema ciencia en regiones, vamos al tema descentralización, ¿ya? Hay algunas líneas en el programa de Gabriel Boric respecto de eso. Sí. Y a mí me gustaría saber un poco que nos contaras a todos los que estamos presentes en este webinar, cuáles son los principales lineamientos de la candidatura, del programa de la candidatura de Gabriel Boric para descentralizar la ciencia en Chile. Y no me refiero solo a lo presupuestario, me refiero también a todo lo que es, ¿no es cierto?, organizacional. Los que vivimos y habitamos en universidades estatales, regionales, ¿no es cierto?, públicas, nos damos cuenta de que todo se decide en Santiago. A modo de ejemplo, ¿no es cierto?, las seremías de ciencia están por macrozonas. Nosotros aquí en Temuco no tenemos una seremía directamente, no está en nuestra región. Entonces, ¿cómo logramos y cómo plantea la candidatura de Gabriel Boric descentralizar la ciencia, que lo presupuestario sería lo obvio, lo primero, pero desde el punto de vista organizacional? ¿Cómo avanzamos hacia una ciencia en regiones real, ahora que aprovechando que tenemos gobernadores regionales además electos? Sí, la discusión respecto a la seremía fue larga en la última fase de la aprobación del ministerio, porque claro, todos pensábamos que la propuesta de las macrozonas era más bien un tema presupuestario. Pero la verdad es que no era solo un tema presupuestario, sino también el cómo la división geográfica que tiene la división política que tiene nuestro país no responde a las áreas que geográficamente permiten hacer una proyección de las necesidades científicas o de proyección de investigación científica de nuestro país. Y ahí se podían generar economías de escala. Probablemente hay muchos lugares donde no esté funcionando y hay que hacer una evaluación si es que eso fue una buena o mala idea. Pero en principio, claro, uno debiese tratar de entender qué es lo que sucede en las regiones respecto a los aportes que hacen las universidades, pero en términos de política de ciencia, que va más allá de la distribución administrativa de una región, la pregunta es cómo se organiza un ecosistema científico respecto a los problemas locales. Y ahí entregar mucha autonomía. Nosotros, al menos acá desde la candidatura de Gabriel Boric, y eso está por el sello personal de Gabriel, de venir de Magallanes, que es una región bastante aislada y que tiene muchos niveles de sensación y pertenencia magallánica más que chilena, ahí se incuba una demanda por regionalización y descentralización con autonomía. Y eso creo que tiene que conversar también con los objetivos nacionales. Es lo mismo que debiésemos tratar de ver. ¿Cómo incorporamos esa visión? Se hace una síntesis entre las necesidades regionales de las distintas regiones y se puede entender que hay diversas oportunidades que pueden hacer traslape, calzar, hacer match, como se dice hoy, y poder de esa manera tener una
tener una propuesta, una misión, como muchas veces nos ha gustado llamar en la economía, pero no solo en la economía, sino también probablemente en el desarrollo del conocimiento, una misión que queramos que se desarrolle a nivel territorial. Y una vez que se entrega esa misión, que la gestión, ¿no? Que la gestión sea como lo más autónoma posible de las regiones, que sea síntesis de una discusión nacional, que considere particularidades de cada región conversadas en esa región, pero que también sigan un lineamiento que sea consenso, fruto de un acuerdo nacional. Y ese diálogo, esa conversación, en general no está muy presente y, como te decía antes, en el para qué, en la misión, esa debe ser la base de nuestra propuesta. Así es. Gabriel, me gustaría llevarlo al tema de... Giorgio. Perdón, Giorgio. Me gustaría llevarlo al tema de equidad de género, que es un tema que está muy, muy remarcado en el programa Sí. del candidato Gabriel Boric. Lo leí con mucha detención, ese acápite, y la verdad es que hay temas que yo creo que requieren un cierto grado de conversación y aclaración. Por ejemplo, se habla de incorporación de nuevas investigadoras mediante un sistema de cuotas, ¿no es cierto?, avanzando hacia la paridad. ¿Cómo se diseña ese sistema de cuotas y cómo se pone en operación para avanzar desde este 30% que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, de investigadoras mujeres en todo nuestro ecosistema hacia la paridad? Esto es bien, bien importante porque se da en el marco de tener un sistema donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación se dan de forma humana y diversa, así se plantea en el programa. Y por lo tanto, nosotros una de las cosas que hemos detectado, y esto a nivel temprano, en la infancia, en la niñez, se está abordando desde cómo incentivar las STEM, por sus siglas en inglés, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, en niñas y adolescentes, que muchas veces no optan por los caminos de la ciencia y por lo tanto no es que sean menos capaces, sino que la sociedad, una sociedad que es patriarcal, de alguna manera empuja a que las decisiones de las personas sean condicionadas por nuestro antecedente social, es decir, lo que vemos y tratamos de, o sea, y se busca de alguna manera replicar de una estructura que hoy día entendemos y creo que hay un consenso de que es profundamente desigual, ¿no? Donde los roles de género están preasignados y eso al momento en que se empieza a entender como algo inaceptable, como algo que no es justo, entonces hay que hacer esfuerzos desde la primera infancia. ¿Qué se puede hacer hoy en materia cuando ya uno dice ya las personas, claro, hay que hacer ese camino desde las hilos más pequeñitos, pero ¿qué se hace en los procesos ya más de investigación? Hoy día hay mucho talento, o sea, hoy día falta incorporar ese talento. Hay una cantidad de investigadores e investigadoras que no están incorporados al sistema. Y uno dice, chuta, ¿cómo lo vamos incorporando? Y lo que nosotros hemos tratado de poner ahora como énfasis es que en ese proceso de incorporación haya prioridad para las investigadoras, ¿ya? Porque hay un montón de gente que está esperando tener una oportunidad para, a partir de los pocos espacios que hay en la institucionalidad público o privada en materia de investigación y desarrollo, creemos que hay que poner esfuerzos para que esas incorporaciones adicionales tengan una componente de género y así ir avanzando hacia la paridad. Por otro lado, también estamos planteando que haya una red de mentoras, ¿ya? Para que en aquellas distintas áreas de todas las áreas del conocimiento pueda ir entregando una visibilidad, el ejemplo, el si se puede, de que hay muchas investigadoras que hoy día no necesariamente son visibilizadas. Y déjame contarte una experiencia. A mí me tocó el año, si no me equivoco, 2016, creo, o 2015 quizás, asistir a un panel de empresarios en el cual dije, este va a ser el último panel de hombres que voy a asistir, en el cual, no sé, hay una mesa, 3, 4 personas y seamos todos hombres. Y por lo tanto, en ese momento nosotros también nos dimos cuenta con otras personas que nos invitaban a muchos paneles que a veces éramos puros hombres. Y claro, había un movimiento de mujeres que empezaba a visibilizarlo y a mí me pareció de toda justicia que no tenía que asistir más a esos paneles de hombres. Y eso no es porque no hayan personas, en este caso mujeres, capaces en cada uno de esos temas, sino que es porque en general no se tiende a invitar a mujeres, sino que se tiende a invitar a hombres. Y en ese caso, cuando uno dice no voy a ir porque no hay mujeres, inmediatamente aparece una mujer y la invitan, porque siempre hay mujeres y hay mujeres muy capacitadas
todos los temas que son de interés público, y una de las áreas donde se ha tendido a invisibilizar el rol de la mujer es en los espacios de toma de decisión pública, en los espacios de incidencia pública. Por eso una red de mentoras que puedan hacer visible que existen mujeres en cada una de las áreas, que son tremendos ejemplos a seguir, nos parecía algo fundamental de incluir y que no cuesta nada. Si al final este tipo de cosas son cosas, entre comillas, donde no hay restricción presupuestaria, donde no es un tema costoso, es un tema de voluntad política. Y en ese tipo de cosas nosotros queremos sí o sí avanzar, y al mismo tiempo queremos, ya en el ámbito más institucional, crear un sistema de acreditación en equidad de género, inclusión y bienestar en todas las instituciones que vayan desarrollando materias de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y así dejar un poquito más de legado de institucionalidad que trascienda un gobierno. Se habla también de un equipo multiministerial, Giorgio, en este ámbito, en el ámbito de la educación, ciencia, tecnología, mujer y equidad de género, que de alguna manera, ¿no es cierto?, vele por la correcta implementación de estas políticas públicas. ¿Cómo se visualiza ese equipo multiministerial y con qué objetivos, digamos, y con qué bajadas hacia lo operativo? Mira, la campaña de Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad tiene 3 ejes que son perspectivas transversales, que no podemos entenderlas como una unidad específica, sino como algo que tiene que cruzar toda la gestión pública. Una de ellas es la descentralización, otra es la crisis climática y por lo tanto la perspectiva ecológica que tiene que tener y de transición ecológica, y la tercera es la perspectiva feminista, es decir, que en todas las áreas del quehacer público, en la administración pública y también en lo que queramos proyectar hacia el sector privado, debiésemos tratar de siempre entender cómo afecta las desigualdades de género históricas en la política que estamos aplicando hoy día. ¿Cuáles serán las razones? ¿Afectará esto si es que son hombre o mujer? ¿Será igual este problema social entre hombre y mujer? Y eso también aplica a la ciencia. Entonces, para nosotros, ese ámbito, si bien no es propio de la ciencia, es una perspectiva transversal que creemos que en los aspectos científicos es donde a veces se agudiza, ¿no? Y se ve con mayor diferencia. Y por eso nos centramos tanto en incluirlo, además del tema de financiamiento, que yo diría, en un programa clásico de presidencial años anteriores, alguien que prometa, y con mucho énfasis, triplicar, ¿no? Llegar al 1% de inversión en I+D con una base en duplicación del Estado y tratar de llegar a ese 1%, a mí me parece que es súper ambicioso, pero también nos interesan otras cosas que, sin necesariamente tener tanto que ver con financiamiento, tienen que ver con un cambio cultural en la manera en que entendemos la ciencia y la investigación y el desarrollo. En el ámbito de las condiciones laborales y también pensando en el tema de potenciar las regiones, ¿ya? Uno de los temas que uno ve y que uno vive diariamente acá en regiones es la capacidad de retener buenos profesionales y la capacidad de atraer buenos profesionales, en este caso de la ciencia, pero creo que eso es transversal a todas las áreas. Uh-huh. Y se plantea aquí en el programa una propuesta de carrera investigativa que me parece interesante, o sea, cómo avanzar en una carrera investigativa en el ámbito de las entidades públicas, se plantea aquí en el programa, y también un programa de reinserción y vinculación. ¿Es una prioridad el desarrollo de capital humano avanzado, regional, atracción y retención para la candidatura de Gabriel Boric? Mira, es clave y conozco mucha gente que tiene, no sé, 45 años, 50 años, que ha trabajado toda su vida en investigación, desde que terminaron la universidad, se metieron a un fondo, luego hicieron el doctorado, luego hicieron a veces el postdoctorado, han estado en innumerables investigaciones y su fondo de pensiones es casi cero o prácticamente cero. ¿Por qué? Porque han estado toda la vida boleteando. Entonces hay una demanda de científicos y científicas organizados que viene hace tiempo, que me ha tocado acompañarlos en distintas movilizaciones que tienen como lema ciencia con contrato. Y en el fondo, más que solamente el contrato, ¿cuál es la idea que está detrás del contrato? Es, así como existen carreras en distintas áreas, en el área, la carrera docente, por ejemplo, para quienes se dedican a la docencia, la carrera funcionaria o administrativa para quienes se dedican a la administración del Estado,
no existe y por lo tanto asumimos que como sociedad no le entregamos tanta importancia a la carrera de la investigación. Y nosotros creemos que es fundamental, es cierto, hay universidades que de manera autónoma tienen sus estatutos y sus formas de ir escalando en la carrera docente, más bien, de la docencia universitaria, que viene con porcentajes y tiempos para la investigación y exigencias para la investigación, pero en general la gente, disculpa la expresión, pero el perraje que finalmente termina siendo la investigación está en una situación inaceptablemente precaria. Y tiene que estar de fondo en fondo, tratando de vivir al 3 y al 4, de repente le sale un buen fondo, tiene buenos 2 años, pero de una inestabilidad que impacta en la salud mental, impacta también en cómo terminan adaptándose a cómo postular a los fondos, más que realmente dedicarse al impacto de la investigación y al desarrollo no sé, de la vinculación con otras áreas, y terminan en una máquina donde casi que es una fábrica de salchichas de investigación. Y eso nos perjudica a todos, porque al final metemos plata y no tiene un propósito que lo haga viable, que lo haga impactante en el sentido de que tenga impacto. Y ahí nuestra visión es clara. Para eso hay que formar, hay que conversar y sentarse con todas las actorías, con las universidades, con estudiantes organizados, también con las personas de doctorado, las personas que están haciendo hoy día ciencia, y decirle, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar la estructura y encontrar otra forma de encontrar resultados, demostrarle a la gente que se está trabajando, que acá no es que simplemente estemos entregando contratos para que se dediquen a, entre comillas, no hacer nada, porque la gente tiene que también entender que el tiempo de investigación es distinto al tiempo de la exigencia de un gobierno, ¿ya? Y por lo tanto, eso debiese ser un legado más al mediano y largo plazo que se pueda entregar, pero hay que hacer ese paso y hasta ahora nadie se ha atrevido a hacerlo de manera consistente. Así es. Bueno, ha ido avanzando la conversación, Giorgio. Te agradezco la sinceridad de la respuesta. También me gustaría recoger algunas preguntas de quienes están participando en las diferentes plataformas de Ufrovisión en esta conversación. Hay una de Adrián Ibarra que voy a resumir. Tiene que ver lo voy a conectar con un tópico que está en el programa de Gabriel Boric, que tiene que ver con que algunas personas se han transformado más bien en operadores de la investigación. Ahí está la pregunta en pantalla. Y yo creo que tiene que ver con el concepto de la relación conocimiento-sociedad que aparece en el programa de Gabriel Boric, que tiene que ver con financiar más bien grupos y entidades en forma basal que financiar investigadores personas. No sé si eso es parte de una política de cómo se va a implementar ese financiamiento basal. Las universidades, ¿no es cierto?, en general no tenemos un financiamiento basal formal en investigación. Ustedes lo saben, ¿no es cierto?, son fondos competitivos y se compite normalmente como persona, como institución obviamente, pero como persona. Entonces, ¿cómo pasamos de un financiamiento a personas, a investigadores, según el programa de Gabriel Boric, a un financiamiento basal para instituciones? Tremenda pregunta, y eso parte desde el sistema de financiamiento propio de las universidades. Las universidades se financian casi todas, muy mayoritariamente por los aranceles, y por los aranceles de pregrado más encima. Entonces, al final uno termina de manera cruzada en que los aranceles de pregrado son tan altos, en parte, porque están cruzadamente financiando la investigación, ¿no? Están de alguna forma financiando la, entre comillas, base de la investigación. Y eso distorsiona completamente el sistema. A veces se empuja a todas las universidades a crear formas de distintos modelos de negocio, como le llaman, ¿no? Modelos de negocio que traigan más alumnos y que capten más audiencia, más admisión. ¿Para qué? Para poder financiar los programas que le puedan interesar en la misión a la universidad. Ese es el problema basal en términos de esquema de financiamiento en las universidades, a diferencia de, por ejemplo, los centros que pueden tener otro modelo de financiamiento. Pero yo creo que en Chile se han avanzado en algunos programas que miran la investigación más a largo plazo, o que tienen horizontes de 5 y de hasta 10 años de duración, que han permitido tener realmente investigación, que es lo que yo creo debiésemos apuntar a programas más estables, más de largo plazo. Y para eso, para la candidatura de Gabriel Boric, el tema de cambiar los modelos de financiamiento que funcionan en lógica y en código mercantil, y no mercantil es una palabra porque están basados como en el mercado, es decir, que compitan por un
fondo concursable sin que eso necesariamente venga con una proyección más a mediano y largo plazo. Uno puede decir, bueno, siempre es bueno abrir líneas de investigación más cortas para ir encontrando como la primera pincelada y de ahí meterse más a fondo. Pero resulta que hay gente que se pasa toda la vida haciendo simplemente esas pequeñas pinceladas y nunca logran entrar a los espacios más de investigación permanente. Creo que ahí hay un desafío grande de cómo se van creando institutos, cómo se van creando centros multidisciplinarios o también que estén orientados a misiones, que se han creado en los últimos años. Bueno, hay varios, no me acuerdo el número completo de los que están, y que pueden potenciarse, porque hoy día, insisto, la barrera del financiamiento es probablemente la más vistosa, pero hay otras barreras también en términos burocráticos que nos han llegado un montón de diagnósticos de lo que se puede mejorar, y no sé si es que de la pregunta desprendo que operadores de la investigación, me imagino que como individuos que son expertos o expertas en postular a fondo, y que al final saben la matemática o el algoritmo, por así decirlo, de postulación para ganárselos todos, pero que no necesariamente van respondiendo a un propósito conversado, dialogado, público, y muchas veces eso atenta contra la otra propuesta, que es más colegiado, de personas más nuevas, que hoy día solamente pueden postular a fondos de iniciación, después te quedas en un camino intermedio. O estás ahí en el doctorado, postdoctorado, luego fondo de iniciación, y ahí te quedas en un limbo en el cual no hay posibilidad de darle proyección de largo plazo a la investigación. Así es. Mariela Muñoz nos comenta en el chat que el financiamiento, claro, una parte del financiamiento importantísima es el pregrado, pero también está el AFD, ¿no es cierto?, que llega por publicaciones y por una serie de indicadores. Sí, claramente. El AFD es en promedio, en porcentaje para las universidades del CRUCH, tengo entendido que es el 10%. Es bajo, como promedio del financiamiento de las universidades. Algunas tienen más AFD que otras, pero también es un sistema competitivo con el 5% que va y se reparte, ¿no es cierto? Y tiene toda una lógica ahí. Sí, otro tema, y ya estamos cerrando, Giorgio, esta conversación. No me gustaría dejar pasar la oportunidad de que en el programa además aparece explícito la creación de un programa de ciencia en cambio climático, en crisis climática y ecológica. Aparece formalmente que ese programa se va a implementar con fondos, etc. Ese programa va a ir de nuevo a instituciones, me imagino, grupos de instituciones con un fondo particular destinado para ello, y no va a ser, dado la lógica que estamos hablando, un fondo para individuos e investigadores. ¿Entiendo bien? Absolutamente. Esto tiene que ser una colaboración entre distintas universidades o centros de investigación, enfocado principalmente en la adaptación y mitigación. Esos son los dos focos que hemos planteado. El mecanismo específico o qué instituciones lo van a componer o no, eso por supuesto que no sale en un programa. Eso tendrá que conversarse, se verá las mejores fórmulas para aquello, pero está la definición política de que queremos partir con un ámbito que es central, que como Gabriel lo ha dicho en distintos debates, puede ser uno de los principales desafíos de nuestra generación, y no digo generación etaria, sino generación como humana, y ese es la emergencia climática, y por lo tanto ese es el compromiso formal dentro del programa, pero después los detalles habrá que ver cómo operarlos, pero sin duda no va a estar orientado de la forma en la que ha estado de manera individual y concursal la ciencia y la investigación hasta el día de hoy. Perfecto, Giorgio. Bien, estamos llegando al final de esta conversación. Queremos agradecerle, Giorgio, el tiempo que se ha tomado hoy en la tarde para conversar con nosotros de ciencia, tecnología e innovación del programa de Gabriel Boric. Agradecerle su tiempo, sus respuestas. Me gustaría agradecer a todas y todos quienes han participado en las distintas plataformas de Ufrovisión hoy día en nuestro programa, y dejarlos invitadas para el próximo martes a las 16 horas para la continuación de estos webinars aquí en la Universidad de la Frontera. Nos despedimos y agradecemos vuestra atención. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por la invitación.